así. En Buenos Aires también el Señor nos dé la gracia de sin humedad y buen sol. Y justamente hoy estamos disfrutando de este lindo día. Y después ayer me llamó el misionero Esteban y Joana, ellos vinieron de la provincia de Misiones. Me dijo, a ver, pastor, quiero visitar su iglesia. Entonces le dije que venga, entonces hoy vino. Ellos estuvieron sirviendo en la iglesia de Humano como ancianos, representantes. Después a los 65 años dejó y bueno, estudió en el seminario, ahora creo que cuarto año en el seminario Tirano. Después también se internó allí en Global Partner de la agencia misionera y fue enviado y ahora está sirviendo desde el año pasado con su esposa allí en Misiones. Entonces, a ver, para que conozca bien qué zona es, veamos un video cortito que el seminario Tirano, año pasado, hicieron un viaje misionero allí al Jardín América, un grupo de estudiantes y estuvieron sirviendo. Entonces, a ver, vamos a ver ese video de 1 minuto y medio. Sí, bueno, allí en Misiones, aquí está Víctor, que vino a estudiar para ser pastor, futuro pastor, pero allí el misionero, hay más de 80 comunidades esparcidas en la provincia de Misiones, cerca entre Brasil y Paraguay. Ellos viven en la tierra, ¿no? Tienen una choza. Viven en la tierra y en cada aldea el otro misionero levantó 80 iglesias, construyó 80 iglesias, pero faltan pastores, faltan evangelistas que enseñen palabra, que hagan culto. Ahora misionero Esteban está atendiendo 6 iglesias. Va con auto en diferentes lugares, sábado, domingo, hace 3 cultos, sábado, domingo 3 cultos, y después dice que ahora tiene que hacer cultos 3 iglesias más. Así que mucha miel, pero falta obreros. Está en esa situación. Entonces, el seminario Tirano estuvimos allí enseñando, pero es muy lento. Enseñamos palabra básica, pero es muy lento para que salgan líderes, pero está allí junto con Joana, está sirviendo allí en esa provincia.
desde principios de año pasado, ya están casi, van segundo año, se está adaptando allí. Por eso me gustaría que el grupo juvenil, la iglesia, también pueda hacer un viaje allí para enseñar a niños, porque hay un montón de niños que apenas hablan el español, o hablan todo guaraní, pero hablan español, y si enseñamos cosas básicas, ellos enseguida se llenan, vienen todos a la iglesia, pero no hay maestro, no hay evangelista y no hay pastores. Y el misionero me dice que quiere cantar una alabanza. A ver, con la misionera Joana, y después escuchamos la palabra. Sí. Vamos a ver cómo él hace la misión. Él toca guitarra, convoca a los familiares, canta, entonces todos trae a la iglesia, ¿no? 9. Sí. Hola, hola. 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 Encima. Un poquito más. Sí. Un día, hermano, hermanas, querido, yo soy misionero Esteban Lee, sirviendo a la tribu guaraní, sin iglesia, sábado, domingo. Es un gran honor conocerlo a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo un resfriado, tengo que tos. Cantamos aquí todos juntos. Mateo, capítulo 6, 33. Más bien, busca primero mente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas les serán añadidas. Amén. Amén. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta de mi gracia. Termina. Basta cada día su propio mal. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 4. No sale de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Amén. 할렐루야. 이제 내가 나눠 누나 busca primero de su perfecta justicia y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino
lo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. aleluya, mando. Busca Amén. Sí. Miren que si quieren comer algo de sushi, bueno, pedimos a él. Él, antes de ir misionero, tenía un lindo restaurante de sushi. Allí en Aranguren y Emilio Camarga. Sí. Pero dejó todo. Dejó restaurante, sushi, su profesión y fue a servir como misionero. Así que con los seminaristas, todos nosotros, él, antes de ir, cuando estudiaba presencialmente, nos cocinaba sushi. Así que comimos, pero ahora no hay más sushi. Estudia por Zoom. Pero invitamos para viajar, misionero, para viajar, dígame. Ah, sí, sí. Invitamos. Cuando van, él va a cocinar sushi. Él va a cocinar sushi, así que, bueno, vamos a ver. Sí, sí. Mire que el restaurante fue elegido como el mejor restaurante de sushi en Capital. Sí, así que realmente teniendo una muy buena profesión, pero dejó todo para servir al Señor. Así que, bueno, que Dios bendiga su obra. Ahí ahora vamos a leer en Génesis capítulo 4, así dice la palabra del Señor, 1 al 8. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel:
salgamos al campo, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Amén. Hoy vamos a escuchar la palabra de hoy es tiempo de adorar verdaderamente a nuestro Dios. Yo casi más de 30 años de servicio como pastor, vi que el secreto de una vida abundante, en que los problemas se resuelven y además, como lema de la iglesia Sinaí, transformar la vida, cuando queremos experimentar la transformación de nuestra vida, es a través de una adoración con nuestro Dios. Cuando somos exitosos en la adoración, también nuestra vida de fe se vuelve exitosa. Y además en nuestra vida de todos los días también podemos experimentar esa vida en abundancia. Por lo tanto, es muy importante el culto del domingo. En el culto del domingo, a veces nosotros vi que tenemos muchas actividades durante la semana, pero este día domingo, cuando estamos reunidos, es muy importante para nuestra vida y también para el crecimiento espiritual. No solamente a mí, sino de toda la congregación. Así que hoy la palabra, Dios nos presenta una persona que fue exitoso en la adoración, pero la otra persona se fracasó no en otra cosa, sino en rendir culto a Dios. Así que dice que en el verso 3, dice, tiempo después, vemos que después de la caída de Adán y Eva, cuando fueron echados del huerto de Edén, ellos tuvieron 2 hijos. Primero tuvo Caín, segundo fue Abel, y que Dios fue a buscar tanto a Caín y a Abel, pero allí vemos que Abel ofreció culto a Dios con su primogénito entre sus ovejas y de lo mejor, dice aquí en esta Biblia Reina Valera. Entonces, cuando entregó esa oveja, aparece aquí en singular, pero en realidad es plural en la Biblia original, y que de muchas ovejas, ofrendas que él rindió culto a Dios, y allí Dios respondió diciendo que recibió ese culto y esa adoración. Entonces allí, cuando dice recibió, en vez de decir que Dios aceptó, dice que Dios miró. En hebreo, dice, cuando dice miró, o dice shah, ese término shah quiere decir que Dios estuvo atento. Dios, su mirada estaba concentrado en esta persona llamada Abel. Entonces, Abel, cuando fue a entregar esta ofrenda, a rendir culto, de sus primicias y de lo más gordo entre las ovejas, y que Dios respondió diciendo que estuvo observando, estuvo con Abel, y además que Dios no solamente observó, sino que su mirada, sus ojos estaban atentos con Abel. Esto es lo que nosotros interpretamos como que Dios aceptó la ofrenda. Pero aquí vemos que Caín también ofreció a Dios, pero Dios no lo aceptó. Entonces, preguntamos que aquí no es que no hubo culto, hubo una adoración. También Caín y Abel, los dos entregaron ofrendas,
los dos rindieron cultos, pero Dios recibió a uno y rechazó a otros. Entonces hoy en esta iglesia también puede haber que algunos acepten, algunos que Dios rechace. Entonces tenemos que ver por qué Dios rechazó a Caín, mientras por otro lado aceptó a Abel. Aquí vemos que Abel entregó entre sus ofrendas de lo que él apacentaba, de las ovejas y de las grasas. Acá dice de lo más gordo, pero dice en NBI que fue primogénito con su grasa. Y en Levítico, como estuvimos estudiando Levítico en la iglesia, Dios le agrada cuando entregamos a un animal con su grasa, ¿no? Pero, sin embargo, Caín entregó de lo que tenía. Él era agricultor, entonces de lo que salía del campo, él había entregado. Entonces, aquí vemos nosotros dónde estaba el problema de Caín. ¿Por qué Dios había rechazado a Caín, pero mientras aceptó la ofrenda de Abel? Entonces hay muchas dudas en esto, en Génesis capítulo 4, pero vemos aquí que Caín pensó que lo que me agrada, si yo entrego, Dios le va a agradar. Pero en caso de Abel, él estuvo atento a Dios, el culto es una relación, entonces él pensó en su corazón, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Este fue el secreto del éxito de la adoración de Abel. Sí, siempre él en su corazón pensó, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo entregar lo mejor a Dios y tener una relación íntima? Porque Dios no mira la ofrenda, sino mira el corazón. Así que primero el corazón de Abel quiso conocer el corazón de Dios y agradar a Dios. Supongamos que a mi esposa le gusta fideo, pero a mí no me gusta fideo. Pero después de casarnos, todo el día ella, como le gusta fideo, me cocina fideo. ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Yo podría comer todos los días? No. En caso de Caín, como le gustaba, de lo que le gustaba, de lo que él quería hacer, ofrendó eso y que no pensó en esa relación con Dios. Entonces, en nuestra vida de fe también hay hermanos que pueden ser que tengan una fe egocéntrica centrada en su ego y ofrendar y ofrecer a Dios el culto de acuerdo de su propio pensamiento y de lo que le gusta. Pero aquí vemos que Abel tuvo otra actitud. Tuvo la actitud de cómo agradar a Dios. Averiguó qué es lo que agradaba a Dios y de lo que podía agradar a Dios, entregó su primogénito con sus grasas. En esa relación con Dios, el propósito de Abel, de rendir culto, era agradar a Dios. Y además se esforzó en cómo poder tener una relación de corazón a corazón, acercarse a Dios. Mientras Caín, su nombre significa poseer. Poseer significa, él lo que quería era, su corazón era conociendo a Dios, pero se preocupó en tener más bienes materiales y hacer lo que le gustaba y le encantaba. Entonces, la Biblia dice que recibió el culto de Abel y dice allí, miró con agrado. Así dice, pero
o en caso de Caín, Dios había rechazado. Entonces, cuando Dios rechazó ese culto, la reacción de Caín no fue una reacción normal, sino que al ver que Dios había rechazado, cambió su semblante y se enojó. Su reacción fue una reacción emocional. No fue una reacción de arrepentimiento, de corregir su fe, sino que dice que se ensañó, se llenó de la ira y además comenzó a protestar a Dios y comenzó a quejar a Abel y pensó, porque estaba en competencia con Abel, entonces si yo elimino a Abel, voy a tener la bendición de Dios y la gracia de Dios. Entonces allí vemos que Caín, su interés era cómo a través de la adoración que él pueda ser exaltado, que él pueda ser enaltecido. Entonces, al no ver que los otros no le reconocen ni a Dios, entonces allí se llenó de ira, y porque nadie, yo hago esto, yo hago otro, pero ¿por qué nadie me reconoce? Entonces vemos que en su corazón no tenía ese deseo de servir a Dios, sino que estaba centrado en uno mismo, su fe y su adoración. Es interesante este capítulo 4 de Génesis. Vemos que en Génesis capítulo 3, en el huerto de Edén había dos árboles. Un árbol era árbol de vida. Manteniendo una relación cercana con Dios, todos los días Adán y Eva podían alimentarse, comer ese árbol del bien. Y Dios le dijo que no comiera. De todos los árboles pueden comer de los frutos, pero el fruto del conocimiento del bien y el mal, que no lo comiera. Pero Adán y Eva, tentados por la serpiente, por Satanás, ¿qué comió? Comió el fruto del conocimiento del bien y el mal. Pero después vemos aquí que Caín sigue comiendo, en vez de comer el árbol de vida que le hace tener la vida, sino que come continuamente ese árbol de conocimiento del bien y el mal. Entonces se aleja de Dios. No es que no conocía a Dios, conocía, pero él se alimentaba continuamente del árbol del conocimiento del bien y mal, y él mismo, él determina qué es lo bien, qué es lo mal, y entonces, de acuerdo a su pensamiento, comenzó a adorar a Dios. Hoy en día en la iglesia también puede haber hermanos que en vez de acercarse a nuestro Señor Jesús, permanecer en Él, entonces tendrán mucho fruto, dice la palabra, pero conoce a Jesús. Pero la fe quiere hacer como uno quiere. Sigue alimentándose del fruto del bien y el mal. El propósito de la Biblia, cuando nos enseña, no dice que el propósito de Dios es conocer a Dios. ¿Qué tenemos que conocer nosotros? Tenemos que conocer el corazón de Dios. Nuestro evangelio no es un evangelio donde yo determino bien el mal, yo conociendo, yo examino, determino, yo quiero hacer esto, sino que se trata de alimentarnos del árbol, del fruto de vida. Así nosotros podemos salir de esta fe condicional, y cuando no tenemos una relación correcta con Dios, entonces conoce la palabra, pero no aplica a uno mismo, no obedece y se hace cada vez más terco, quiere ser cada vez más alto comparado con otro, orgulloso, y después se hace soberbio y comienza a herir a otros hermanos. Entonces, Dios quiso corregir a Caín, pero le dio oportunidades para que cambiara esa
fe en torno a Dios, pero sin embargo, Caín tenía muy duro su corazón, también su cuello. Entonces, él meditó en cómo eliminar a Abel y para poder apropiarse todo el amor de Dios. Entonces, dice aquí en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Después, en caso de Abel, dice que Dios miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces, aquí vemos que en caso de Abel, Dios cuando miró, no solamente miró la ofrenda, sino a Abel, la persona de Abel. Pero cuando miró a Caín, vio que no es que el problema estaba en la ofrenda, sino en la persona de Caín. Y por eso, ¿qué problema hubo en Caín? Es que no tenía ese corazón, esa vida de un adorador delante de Dios. En 1 Juan, capítulo 3, verso 12, dice así esta palabra: no seamos como Caín, que por ser maligno asesinó a su hermano. ¿Por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice en 1 Juan, capítulo 3, verso 12. Aquí dice que Caín, su persona, su obra, era mala. Por eso Dios había rechazado. Aquí cuando dice que era mala, en griego dice porneia. De ahí viene la palabra pornografía en español. Porneia quiere decir que esa persona que dice que adora a Dios, pero lo que busca siempre es su comodidad, su agrado, su provecho, su conveniencia. A veces, ayer también salimos a evangelizar, yo evangelizaba en otros lugares, muchos hermanos, algunos que dice que conoce a Jesús, recibió a Jesús, pero dice que, sí, pastor, voy a adorar al Señor, pero cuando yo tenga tiempo. Ahora no quiero, ahora no tengo ganas, y cuando Dios me dé la gana, voy a adorar. Siempre cantó el hermano Esteban, pero no está en primer lugar a Dios, ¿no? Está yo primero, su conveniencia, su provecho. Y además, porneia tiene segundo significado, que tiene por su conveniencia, por su interés, comienza a dañar a otro hermano. Ese es el significado de porneia. Dice que Caín, sus obras, y él estaba lleno de porneia, que lo que él pensaba, su conveniencia, su comodidad, y no tenía en su corazón de ofrecer lo mejor, porque el Señor, nuestro Señor, que entregó todo en la cruz y que Él vive y confesamos, sabemos que Él vive, pero con nuestras obras seguimos con porneia, está en el último lugar. Y además, hay personas que confesamos que Jesús es nuestro Señor, pero tenemos fe, pero como uno es el ego, que es demasiado grande, y además con palabras se potenció su soberbia como Caín, entonces comienza a dañar a otro y a herir a otro. Esto dice porneia. Y además este verbo está en tiempo imperfecto continuo. No es que Caín toda su vida era buena, que su centro era el Señor, sino que continuamente no había cambiado esa espiritualidad centrada en uno mismo, y que no es que siempre obraba bien. De una vez alguno puede cometer algunos errores, a veces involuntarios, pero en caso de Caín dice que continuamente era mala delante de Dios. Y venía a Dios, ofrendaba, hacía el culto y pensaba que Dios iba a recibir ese culto, esa adoración, pero dice que no sigan el camino de Caín. Dice,
la palabra de Dios. Es tremenda esta palabra, ¿no? Lo dice como porneia. Está hablando que, pero mientras Abel dice que su vida era justa. En caso de Abel, su corazón estaba con el corazón, con Dios. Y pensaba cómo adorar mejor a Dios, cómo entregar todo. Que cuando él entregaba esa ofrenda, ¿qué tenía que hacer? Tenía que matar a esa oveja, a ese animal. Después tenía que cortarlo. Después veía cómo salía la sangre. Y además, allí desyuntaba todos los huesos y luego ofrendaba ese animal y además con la grasa para agradar a Dios. Pero cuando ofrecía él mismo, allí estuvo ofrendando su vida. Nosotros decimos que la cruz de Cristo, que murió allí, entregó todo Cristo para nosotros. Pero a veces decimos que Cristo entregó todo, pero yo no quiero estar allí. Pero ¿qué dice en Romanos capítulo 6? Juntamente estamos crucificados con Cristo. Muchos dicen, sí, Jesús muere en la cruz, pero yo no. Yo sigo vivo. Mi orgullo, mi interés, mi provecho, mi conveniencia. Pero a ver, cuando entregaba esa ofrenda y esa grasa de lo mejor, él mismo había entregado a Dios, porque estaba en la presencia de Dios. Pero mientras Caín pensó que no vivía en la presencia de Dios, entonces en el verso 8 dijo, sí, en la casa quizás esté Dios, pero cuando salgamos al campo Dios no va a estar. Entonces allí, mientras Dios no ve, yo puedo matar a Dios. Entonces su ofrenda no fue una ofrenda entregada a Dios, porque él entregó la ofrenda, pero él no fue entregado como ofrenda. No sé, algunos dirán, porque él fue ganadero, yo soy agricultor. Pero en Levítico dice, aquel grano, cuando entregamos a Dios, ¿cómo tiene que entregarlo a Dios? Totalmente molido, totalmente molido. Que no haya ninguna cáscara, ninguna piedrita, ningún grano, sino que molido como harina totalmente, 100%, para ser entregado a Dios. Eso es lo que Dios quiere cuando nosotros venimos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Tenemos que ser entregados juntamente con Cristo en la cruz. Aquí confesamos, ya no vivo yo, ¿quién vive en mí? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. Amén. La semana pasada nosotros ofrecimos culto de resurrección, pero no es solamente en una semana, sino que Cristo tiene que vivir en nosotros. Totalmente tenemos que entregar molido para que no haya ningún ruido, sonido, no partes así punzantes que chocan, sino que si estamos totalmente muertos delante de Dios, ¿quién vive en nosotros? Cristo. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros. La palabra dice, no entricáis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estamos vivos, mi orgullo, mi interés, mi pensamiento. Aquí Dios le dijo a Caín, ¿por qué te enojaste? Porque no te exalta, porque no te enaltece. Pero dice, el pecado te está enseñoreando. Tenga cuidado. Tenga cuidado, pero ahora en ti el pecado comenzará a dominar tu vida. Entonces Caín no es que de repente mató a su hermano Abel, esta primera tragedia
primer pecado de asesinato en la humanidad, sino que Dios le dio oportunidades, pero era demasiado su ego, su orgullo. No estaba molido cuando entregaba ofrendas. Por eso, cuando Dios miró, dice que dijo, ponle ir. Era mala. Así que Dios mira a la persona. Cuando venimos al culto, nosotros decimos, Señor, yo soy pecador. Quiero que renuncio todas mis cosas. Entrego todo a ti. Quiero que recibas este culto. Y la gracia tuya, la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesús, a través de la sangre de Cordero, purifica mi corazón, purifica mi vida y hazme una nueva criatura. Sin ti no puedo hacer nada. Entrego todo delante de ti. Amén. Amén. Por eso dice aquí en Judas, aquí también dice que no sigamos el camino. En el verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, dice esta palabra. Pero en cambio en Hebreos capítulo 11, allí dice que Abel por fe ofreció mejor culto a Dios. No venimos acá a la iglesia para adorar. Sí, hoy tengo que ver a algún hermano, tengo que saludar, mirando las apariencias, si estoy bien peinado o estoy bien de la ropa. ¿Saben que una vez yo, hace 7 años atrás, cuando yo estaba sirviendo, cuando fui a la iglesia bautista coreana, era un día lluvioso, estaba lloviendo, estaba yo en la iglesia, de repente, yo había estacionado el auto ahí enfrente, de repente vi que grúa se estaba llevando el auto. Entonces yo salí corriendo para que no la lleve, y salí corriendo y él hice así y me respaldé y se me torció este pie. Así, se me torció así. Ay, después de eso, yo casi un año no podía caminar. No, era un calvario, ¿no? Pero se me torció, pero igual fui así, ¿no? Cojeando fui y después vi que no era mi auto. Era otro auto, pero parecido, ¿no? Parecido. Entonces yo dije por dentro, sí, casi rompo una pierna. Y un año tuve que andar con muletillas, ¿no? Y además, acá por lo menos es planta baja, allá el salón de culto, el primer piso. Entonces subir allí por escalera era un calvario, ¿no? Y ahí aprendí que no tenemos que confundir por la cosa externa. Dios mira ¿qué? Nuestro corazón. Amén. Sí, yo me confundí pensando que era mi auto, pero en realidad no era mi auto. El Señor mira el corazón, la fe de nosotros. Amén. Crezcamos espiritualmente. Crezcamos nuestra fe. Amén. Confiemos más en el Señor. Como dice, primero busca su reino y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y además, yo vi que en la vida de fe hay velocidad y calidad. Velocidad es que hay algunos que para obedecer a Dios tarda 10 años, 20 años. ¿La fe qué es? Es obedecer la palabra de Dios, ¿sí o no? Creer esta palabra, que es verdad, que tiene vida, cambia nuestra vida. Pero sí, yo conozco continuamente, come el fruto del árbol del bien y el mal, y después él examina y dice, sí, esto me conviene, esto no me conviene. Sigue comiendo. Y después no obedece y no puede ver el milagro en su vida.
Entonces tarda 20 años. Sí, pero yo dije, el misionero Esteban Lee ganaba bien el dinero en su restaurante, pero él obedeció, dejó todo. ¿No? Hay hermanos que obedecen inmediatamente, pero hay hermanos que tardan 10 años, 20 años, y toda la vida no quiere obedecer, solo cree que Jesús me salvó, Jesús mi Señor de boca, pero en obras sigue el camino de pornea. También hay calidad en la vida de fe. Hay hermanos que obedecen, que viven una vida abundante. La fe vive en su vida. Pero hay algunos que no tienen esa calidad de vida abundante y siguen con esa fe de niño y no puede cambiar su vida. Pero sin embargo, dice que Abel ofreció mejor ofrenda por la fe. Por la fe. Por eso, a ver, digamos todos juntos, otra vez, vivamos, por fe, vivamos. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Señor, dejemos el camino de Caín, Señor. Dejemos ese camino de pornea, de pensar solo en mí, pensar que Dios agrada con lo que yo hago, pero el Espíritu Santo cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestro ser interior, Señor. Transforma con tu Espíritu Santo, Señor. Dios mira nuestra vida, las personas, Señor. Con la persona nuestra queremos entregar lo mejor de nuestro ser a nuestro Dios, Señor, Dios Cristo resucitado que vive en nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos a crecer nuestra vida espiritual y ser mejor adorador delante de ti, Señor. Gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.